programa, Milciades. Muchas gracias por la invitación de ustedes, muchísimas gracias por tratar de que nosotros visibilicemos la problemática de la universidad y el trabajo de ustedes, que es fundamental para que el ciudadano común entienda lo que es la problemática de la universidad. Bueno, ustedes nos va a explicar mejor, pero todas las organizaciones que nuclean a docentes y no docentes de las distintas universidades nacionales formaron un frente universitario que el 16 de marzo arrancó con lo que iba a ser el arranque de clases, una jornada de una semana de paro, algo creo que nunca visto en la Argentina, ¿no? Una semana completa de paro. Y esta semana arrancaron lo mismo. Sí, efectivamente. Hay dos diferencias, ¿no? El Frente Sindical Universitario, que contempla, como lo dijiste vos recién, tanto las federaciones docentes, que hay 3 federaciones docentes, una no docente, y la Federación Estudiantil, es la que inicia el plan de lucha con respecto a la problemática que tenemos, principalmente por la nueva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A consecuencia de eso que se realiza el plan de lucha. En el caso nuestro, no docente, hemos acordado el pasado 5 de marzo un plan de lucha con paros, sin asistencia a los lugares de trabajo, hasta llegar al 23 de abril, que es el aniversario de la gran marcha nacional en defensa de la universidad pública y la educación pública, ¿no? Y que será una nueva marcha. Y que se está trabajando para esa nueva marcha, ¿no? Se hizo sentir la del 23 de abril, fue la que fue más masiva, de hecho. Sí, efectivamente, sí, se hizo sentir, y eso por el trabajo que se hizo en conjunto, tanto con los estudiantes, docentes y no docentes, que la ciudadanía común entendió de que la educación pública y la universidad pública no tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, ustedes nuclean al personal no docente. Al personal no docente de las 58 universidades del país. Hace poco leía la información que se publicó, obviamente, de los salarios docentes. Y la verdad era increíble pensar que un docente universitario que superó una instancia de antecedentes de oposición, concurso docente, donde demuestra ser el mejor, el más apto, esté cobrando 250.000 pesos al mes. Una cosa increíble. Sí, la verdad que eso es, no solo eso, es el docente que recién inicia, ¿no? Después están los docentes exclusivos, que tienen un salario alto, pero tienen que renunciar a esa exclusividad para tener una categoría menor, para hacer choferes de aplicación, o sea, trabajar en Uber. En la ciudad de Formosa no se siente, pero en las grandes capitales sí se siente eso, y hay renuncia de docentes que el Estado pagó para que sean científicos, sean máximo en la docencia, ¿no? Es una pérdida irreparable. Veía que, por ejemplo, en una facultad de la Universidad de Buenos Aires, en agronomía, renunció el 10% del plantel docente. Así es. No le alcanza la plata y se dedicaron a hacer Uber o lo que sea, o sea, renunciaron a las cátedras que tenían 1 de cada 10 docentes. Eso Tremendo. está ocurriendo. Y en el caso de los docentes también, en la categoría inferior no llegamos a la canasta básica. Hemos perdido el 50% del salario, en lo que va en 2 años, ¿no? ¿Cuánto es hoy el promedio de un trabajador no docente que recién comienza? ¿Cuánto gana? 650. 650 pesos. Que recién inicia, ¿no? Tremendo. Sin antigüedad, sin nada. ¿Y la situación de la UNAS cómo está? ¿No hacen reclamos ellos con respecto a este tema? Ese es un capítulo aparte, pero hay bastante jodido, ¿no? Bastante, discúlpeme la expresión. Sí, no, por supuesto, no. Pero lo que sí es de las 58 universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el CIN, el máximo órgano de rectores, el único rector que nos expide con respecto a la Ley de Financiamiento Universitario. El único rector que dice que tiene un buen presupuesto y que se maneja bien. Y el resto de las universidades quieren decir que las 57 están equivocadas y él está a favor. Y esto es lo peligroso, ¿no? Esto es lo peligroso. Yo siempre digo que cuando ponen adelante la parte personal y deja lo colectivo, que los colectivos del estudiantado, perjudica esto, ¿no? Y atrasa muchísimo, va a atrasar muchísimo, tanto a la provincia como al resto del país. Porque... Claro, recordemos que las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa se declararon libertarias, ¿no? De hecho fueron candidatos, el vicerrector fue candidato en las últimas elecciones. Sí, efectivamente, fue el vicerrector fue candidato que no llegó ni a un 0,5% de los votos. Milciades, ustedes de alguna manera entonces ante esto que estamos hablando justamente están resistiendo, ¿no? Estudiantes, no docentes, docentes de hecho, porque cada vez incluso hay menos inscriptos y de hecho hay ofertas académicas nuevas también. ¿Cómo se vive esta parte, ¿no? Que los interpela a ustedes como personal? Y sí, la verdad que
es caótica la situación, ¿no? Porque el no docente hace el esfuerzo posible para tratar de que el estudiantado esté cómodo, y cuando no hay presupuesto para sostener eso, ahí donde cae toda la gana y la posibilidad de ejercer el trabajo que hacemos nosotros. Profesionalmente hablamos como no docente, ¿no? Y en el caso del docente también. O sea, al bajar el salario ya no hay gana. Totalmente. Y hay que trabajar constantemente con los compañeros y las compañeras para tratar de que tengan un poquito más de ánimo para luchar. Yo cuento algo, usted lo podrá ampliar obviamente, pero el personal no docente en nuestra universidad es un personal altamente calificado, donde hay abogados, ingenieros, contadores que realizan tareas administrativas porque evidentemente quizás cuando recién se reciben no consiguen otra cosa. Me viene a la mente el doctor Guillén, hoy juez. Él era Bedel, era preceptor, se tomaba asistencia para entender. Él era personal no docente. Claro, personal no docente. Personal no docente, sí. Esos son los no docentes, o sea, sí. Son personas muchas veces muy calificadas, el doctor Guillén, que hoy es juez, para entender uno de los tantos casos, que están trabajando hoy por 650.000 pesos. Sí, efectivamente. Hay profesionales, contadores, ingenieros, abogados y, bueno, licenciados en algunas carreras de grado que cumplen la función como no docente. Inclusive, si vamos un poquito a otra universidad, la Universidad de Buenos Aires, que es el Hospital Clínica, la gran mayoría es no docente. El no docente que sostiene el Hospital Clínica. O sea, tiene un salario el médico como un salario no docente. Entonces ahí pierde la calidad de atención también. Y en el caso nuestro, efectivamente tenemos un 75, un 80% de profesionales no docentes. A eso hay que agregarle nuestra carrera, que es la carrera Tecnicatura en Gestión Universitaria y la licenciatura en Gestión Universitaria, que fue conseguida a través de la Federación Argentina, nuestra federación, para capacitar a los no docentes. Comento esto porque quizá muchos piensan que el no docente es el encargado de la limpieza. Exactamente, o sea, nos identifican de alguna manera, de esa manera, nos identifican algunos, ¿no? Porque son profesionales, como dice Hugo, pero no hicieron, digamos, la capacitación o el curso para ejercer la docencia. No, exactamente. Algunos también lo hacen, algunos son a la mañana no docentes, a la tarde son docentes. Sí, también son docentes y no docentes, o sea que tienen esa posibilidad, tienen esa posibilidad de entrar. En el mundo universitario tener esa posibilidad de entrar. O sea, los no docentes te da un sueldo seguro, por así decirte. Sos preceptor, por ponerle, ¿no? Sos Bedel, o cumplir alguna tarea administrativa, lo que sea. Ahora, eso no te impide después participar de algún concurso docente. Exactamente, como docente. Claro. Podés llegar hasta cierta categoría docente, no a la exclusiva. Y respecto a las becas Progresar, porque también hay muchos jóvenes, ¿no?, que es de mucha ayuda las becas Progresar, y teniendo en cuenta todo esta baja salarial, no hay llamada paritaria, bueno, todo este contexto negativo que se está generando por medidas del gobierno nacional, ¿cómo repercute esto? Y repercute bastante porque el estudiantado está detrás de la beca, ¿no? Y no hay actualización de las becas. Así como no hay actualización de salario, tampoco hay actualización de la beca. O sea, van desgranando los estudiantes, no están yendo porque no le alcanza para pagar el boleto, porque no le alcanza para pagar el alquiler, o no le alcanza para pagar medio almuerzo o un almuerzo. ¿Dejaron de estudiar alguno por esa situación? Muchos estudiantes dejaron de estudiar, y muchos volvieron, aquellos que quedaron sin trabajo en estos 2 años, que ya estaban por recibirse una carrera de grado, que dejaron porque tenían un trabajo y tenían el salario alto, al ser echados de la empresa donde estaba, vuelven esos docentes, esos estudiantes vuelven para tratar de culminar su carrera de grado. A ver, estamos dando detalles de la situación crítica que hoy viven las universidades nacionales de todo el país. Menos presupuesto para las universidades. Hay facultades que directamente no funcionan de noche o no prenden los aire acondicionados, digo, en otros lugares del país, no sé, en Formosa, para entender, porque no le alcanza la plata para pagar la factura de luz. No tienen la plata para la investigación, para la extensión universitaria, que son funciones básicas de cada universidad. Los docentes y los no docentes están con sueldos paupérrimos, ¿no? Con un docente gane 650.000 pesos, es una falta de respeto. Los estudiantes que perdieron un montón de beneficios, ahora ni siquiera cobran las becas. Y los que cobran las becas con el monto de hace 3 años, que hoy prácticamente nada. O sea, hay un combo de situaciones que nos permiten entender que esto es un atentado contra la universidad. Así es, eso es lo que nosotros detectamos, ¿no? Eso es lo peligroso, y eso tratamos de
de otra vez a la ciudadanía común explicarle esto y que entienda de por qué estamos peleando en la defensa de la universidad pública y gratuita. Okay, eso es lo lamentable. Lo que quieren hacer es desprestigiar a la universidad para después decir, seguramente, y esto es perverso, ¿no? Para después decir de que la universidad no sirve. O sea, ¿cómo desprestigiar a la universidad cuando le reducir el presupuesto? Cuando no tenés para pagar la luz, no tenés para mantenimiento del edificio, cuando no tenés para pagarle la beca al estudiante, para no tener el comedor de la universidad, que muchos estudiantes van precisamente por el comedor, porque es más barato la comida. O sea que... ¿Qué hace Palmeter, el rector de la UNAF, de la Universidad Nacional de Formosa? ¿Qué hace al respecto? ¿Hace algo por el bien de la universidad? Hemos observado que no. Hemos observado que no. Lo que sí hace, ahora largó una campaña de inscripción para habilitar el comedor, donde muchos estudiantes se están anotando para que funcione el comedor. Por supuesto que hay reglamentaciones para el estudiante, tiene que tener 1 o 2 materias aprobadas, no es para el ingresante, y eso es lo peligroso también, porque el ingresante va a la universidad para tratar de... ¿Por qué no el ingresante? No entiendo. No entiendo, nosotros no entendemos tampoco. O sea, en cualquier lugar del país, el comedor universitario es para todos los estudiantes universitarios, principalmente para el ingresante, que por ahí, hasta que se termina adaptando, es el que más gastos tiene. La propaganda, el flyer que hacen es menos ingresante. Menos ingresante. Entonces, y decía, ¿usted trajo datos ahí que quiere compartir con nosotros? Lo que traje, una ayuda de memoria, lo que traje bien. Con respecto a la resolución del Consejo Directivo, donde se determinó el plan de lucha, que culminará el 23 de abril, ¿no? Con una posible y con el trabajo que se está haciendo a nivel nacional, una gran marcha al revés nacional. ¿Hoy están de paro? Mañana. El 31. El 8 de abril, sí. El 17 de abril y el 23 de abril. Sí, porque los docentes... por eso te decía hoy... Hoy, mañana y pasado. Los docentes, si ellos tienen la CONEADU, tiene un plan de lucha, la CONADU tiene un plan de lucha de 5 días. La semana pasada y esta semana. Hay unas propagandas de la Universidad de Buenos Aires que es muy interesante, de casi 18 minutos, donde hablan docentes, estudiantes, investigadores, y está cerrado, es un cementerio la universidad, donde ahí explican detalladamente de por qué el paro de los 5 días. Y desde hace 2 años que estamos en esta lucha, ¿no? Hace 2 años que estamos, y vuelvo atrás con respecto a lo de Palmeter. Palmeter no hace ningún comentario, el Consejo Superior también es copartícipe de esta situación, porque el Consejo Superior debería también emitir algún dictamen con respecto al presupuesto, si tiene presupuesto, en qué le aplica, y si recibe dinero para que se mantenga nuestra universidad. No hay ese... Nosotros trimestralmente, con mi carácter de secretario general, le pido siempre por escrito la situación financiera de la universidad. ¿Y le contestan? No le contestan. O sea, información dice pública para cualquiera, en particular para un gremio. Olvídense de eso, porque no hay información para cualquiera. Le doy un dato. El viernes, este último viernes, se reunió el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que está conformado por los rectores de todas las universidades nacionales. Sí. Entre otras cosas, renovaron sus autoridades, se eligió presidente del CIN al rector de la Universidad de La Pampa. Perdón, de Rosario. Fue electo el rector de la Universidad de Rosario. Bien, yo tenía el dato de La Pampa dejó. El de La Pampa dejó. Exacto, ese era el dato que tenía. Bueno, ahora eligieron el de Rosario, bien. Obviamente, se reúnen todos los rectores del país. El informe que dieron fue muy crítico. Ahí fue donde las universidades decían, mirá, en mi facultad tuvimos que cerrar 3 carreras, en mi facultad ya no damos clase de noche, en mi facultad suspendimos el aire acondicionado. O sea, cada universidad contaba qué hacía porque la plata no le alcanza. Llegaron a una conclusión de que la pérdida del presupuesto en términos reales fue del 45,6% para las universidades. Para entender, si hace 2 años compraban 100 kilos de pan, hoy compran 55 kilos de pan. O sea, ya no pueden comprar lo que compraban antes. Eso significa que no tienen plata ni para pagar la luz, ni para comprar los insumos, los laboratorios, ni un montón de gastos que tienen las universidades. O sea, todos los rectores del país de distintas líneas políticas lo están diciendo.
llama la atención que el rector de Formosa no diga nada. Y él estuvo ahí presente. No estuvo presente. Ah, no estuvo. No estuvo presente. Debería estar, debería haber estado ahí. No estuvo presente él en esa. ¿Por qué no fue? Bueno, eso no se sabe, ¿no? Es la pregunta. Bueno, recién también Graciela recordaba la marcha universitaria, y Formosa también fue, la UNAF fue la única que no se plegó, por ejemplo, también. Y ahora nosotros hemos hecho, discúlpame, nosotros hemos hecho por el acompañamiento de la Secretaría Regional Formosa con todos los compañeros secretarios general, un trabajo que para llegar a esa gran marcha, y salimos afuera del campo universitario, fue la única vez donde se juntó más de 1000 personas. En defensa de la universidad pública, en defensa de la educación pública. Fue la primera vez, y el rector cerró la persiana, puso guardia pretoriana ahí en la entrada para que nadie ingrese. ¿El rectorado acá en la Brance? No, en la Avenida Guniski. En la Avenida Guniski. Pusimos los parlantes y ahí hablaron los compañeros y las compañeras y los estudiantes en defensa de la universidad pública, como dije recién, esa gran marcha, ¿no? Y él, cerrado la cortina, inclusive había hecho amenazar a los compañeros trabajadores que no se plieguen al paro, que después se volvió atrás en su discurso diciendo de que están en libertad de hacerlo el que quiera hacerlo. Obviamente. Pero por bajo línea es distinto, ¿no? O sea, por bajo de la mesa es distinto. ¿Y hay persecución a los trabajadores? Y hay persecución. La universidad nuestra, es lamentable lo que voy a decir, ¿no? Pero ya no es la segunda casa, nuestra universidad. Siempre teníamos ganas, o tienen ganas los compañeros y las compañeras de ir a trabajar, pero hay sectores donde es imposible trabajar, o sea, van y están cumpliendo los horarios y haciendo todo el esfuerzo posible de trabajar. Es difícil, ¿no? Si no cabe duda que el rector de la UNAS, Augusto Palmetler, comulga con las ideas de las líneas libertarias, ¿no? Porque se pone de manifiesto en todo esto que acontece. ¿Y qué avisora usted? Estamos iniciando el año recién y ya empezamos así con un gobierno nacional que ni siquiera acata estas leyes que fueron aprobadas por las dos cámaras en el Congreso. O sea, estamos en una situación de mucha incertidumbre e impotencia, ¿no? Sí, ¿Cuál es su sensación? Bueno, la sensación a nivel local para nosotros es terrible, ¿no? Esto, nuestra federación sabe muy bien la situación local, la lucha constante que tenemos los docentes y los no docentes y un grupo de estudiantes. Y lamentablemente digo que este rector no tiene una política para favorecer a los estudiantes, en este caso, para crear nuevas carreras, para traer nuevos estudiantes. El juego que hace, el juego político para él, no para el colectivo. Sigo insistiendo en esto, que cuando uno pone adelante lo personal y deja lo colectivo atrás, que digo siempre esto, que lo colectivo son los estudiantados, si deja de lado eso, si no le da la posibilidad de que puedan aprender y ser un profesional y salir afuera para que tengan una buena profesión, claro, ¿no? Con una carrera universitaria. Claro. Y él prácticamente es todo para atrás, o sea, es todo para atrás, o sea, no hay esa visión académica que supimos tener en su momento, ¿no? Y prioriza también prioriza a sus parientes para que ocupen puestos claves ahí en la Universidad Nacional de Formosa, ¿o no es así? Así es. Ya que han tocado ese tema, bueno, nosotros tenemos una denuncia pendiente por parte de la justicia todavía, donde él le ha nombrado en la categoría máxima como no docente a su señora, que es algo que no se puede hacer por ética profesional y, o sea, no se puede hacer, tiene que ingresar por concurso en una categoría superior de la nuestra. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que el ingreso es por concurso de antecedentes. Él lo nombra porque tiene la lapicera, entonces lo nombra. Y hay esa denuncia está pendiente, no está resuelta todavía por la justicia. Hemos reiterado que resuelva esa situación y ya pasaron prácticamente 3 años y no está resuelto eso. ¿Justicia provincial o federal? La justicia federal. La justicia federal de acá de la... Claro, una universidad nacional, estos casos se resuelven en la justicia federal. Completo lo que decía Graciela. El proyecto de financiamiento universitario no solo fue aprobado por las dos cámaras, sino que fue aprobado 2 veces. 2 veces, ¿no? sí. Recordemos que se aprueba la ley, el presidente rechaza esa ley. El Congreso insiste, algo que anteriormente nunca había ocurrido en esta oportunidad, es la primera vez en la historia donde el Congreso insiste en un proyecto, con los 2/3 de cada una de las cámaras se termina aprobando, eso ya hace imposible que el presidente pueda rechazarlo, pero nunca lo cumplió.
fue a la justicia le dio la razón a los universitarios, aún así el gobierno no cumple esa ley, apela a la ley, ahora está en instancia de apelación, y me quedaba con el dato porque leía que por ahí, o sea, lo que dice la ley es que hay que recomponer el salario de no docentes y de docentes, que está, como lo sabemos, por el piso, que es una situación tremenda la que están viviendo. Y para esa recomposición deberían aumentarle por lo menos un 55% los salarios, y el gobierno ofrece hoy un 12%. Sí. Tengo entendido que ustedes, o al menos los docentes, no tienen aumento ni paritarias ni nada parecido desde octubre del 2024. Hace un año y medio. Sí, eso es lo que pedimos. Pedimos las paritarias abiertas, la libertad de paritarias nacionales y particulares. A nivel nacional no tenemos respuesta, hay imposición de aumento de salario. Y es cierto lo que decía recién con respecto a la aprobación de la ley. Nosotros tenemos entendido que fue 5 veces aprobado prácticamente, porque recuerden que el año pasado se aprueba el presupuesto nacional y el capítulo el artículo de la educación de las universidades no se tocó. Quiere decir de que la ley tiene que darse cumplimiento. La ley 27.795, la ley de financiamiento universitario, que se tiene que aplicar, se tiene que aprobar. Fue vetado 2 veces y fue otra vez aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados. O sea, 5 veces está aprobado esa ley prácticamente, ¿no? Y el Estado Nacional lo que hace es no aplicar. Y pedimos, por eso estamos en alerta de movilización y los planes de lucha. Pedimos la aplicación inmediata de la ley, las paritarias abiertas para la negociación de esta situación del salario. Sí. O sea, no solo el salario, claro, en general, ¿no? Y el Estado hace oído sordo. Todo lo contrario, envía un proyecto de ley de modificación de la ley de financiamiento universitario, donde reconoce nuestro pedido, pero el pedido del año 2025. La ley te dice que hay que aplicar desde el año 2024, actualización del año 2024. Y ellos presentan un proyecto de ley donde, entre comillas, aceptan de que reconocen una deuda, pero en 2025. Y tras eso informan de que nos van a dar un 12,3%, pagado en 3 cuotas, o sea, en 3 etapas. En esas conversaciones, porque fueron conversaciones, no reunión de paritaria, el secretario de Política Universitaria lo que hace es nos imponen un 12%. Que ustedes no aceptaron. Rechazamos, pero no podemos, o sea, rechazamos por la no negociación. Lo que no podemos es no aceptar, porque hay necesidades financieras. Claro. No podemos, así sea, 1%, claro, 1%. A cuenta de más aumentos. Exactamente, pero seguimos con el plan de lucha, o sea que es una imposición que es una barbaridad. Claro, ¿no? Antes de despedirle, pues ya la productora, pero solamente una línea, me gustaría conocer su opinión. Contexto nacional versus contexto provincial, lo que se vive acá en Formosa con el presupuesto 2026, el gobierno de Formosa, prioriza la inversión en educación, en la Universidad de Laguna Blanca, que tenemos la Universidad Provincial de Laguna Blanca, la UTN, otras carreras superiores. ¿Cómo ve usted eso? Eso se ve muy bien, tanto a nivel local, como yo lo veo muy bien, y a nivel federativo también lo ve muy bien. El gobierno de la provincia de Formosa realmente aplica la justicia social, y en estos casos son justicias sociales, mayor educación, más salud. O sea que el gobierno del compañero Gildo Infran es una imagen peronista a nivel nacional y es reconocida por todos. O sea que la situación a nivel nacional lo que te hace cortar todas las brechas con respecto a eso, y el gobierno provincial es todo lo distinto. Yo recuerdo años atrás siempre los sueldos nacionales eran muy superiores a los sueldos provinciales en cualquier provincia. Hoy nos dice un no docente en la Universidad Nacional de Formosa gana 650.000 pesos. Me animo a pensar, no lo sé, se lo pregunto a usted, que un no docente de la Universidad Provincial de Laguna Blanca ganará mucho más. No sabría decirte eso del salario, claro. Pero no sabría decirte el salario. Seguramente, como empleado público provincial ganaría más de 800.000 seguro. Seguramente. Sí. Nosotros no llegamos a ese monto. Y antes en la universidad, yo recuerdo, ganaban a veces el doble de cualquier empleado público provincial. Exactamente, sí. Y hace 2 años que se cortaron las negociaciones. Esto nunca ocurrió en la universidad pública. En lo más, como decimos siempre, en la pandemia amarilla de Macri,
había negociación, había conversación y había arreglos de aumento de salario y sostener las universidades. Esto no, esto es completamente distinto. Quieren hacer desaparecer la educación pública, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Por eso vuelvo a reiterar esto, ¿no? Gracias al trabajo que hacen ustedes, nosotros podemos visibilizar la problemática universitaria, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, por su tiempo. Milciades Olmedo, secretario general de ATUNF, hablando con nosotros. Y ahí va a escuchar Milciades.